¿Sabías que en toda empresa, pública o privada, se necesita de herramientas y planes para poder así lograr un objetivo que represente el mayor beneficio o capital? Bueno, a continuación vamos a conocer las diferentes etapas que conforman el proceso administrativo. Planificar es cuando sus directivos estudian anticipadamente sus objetivos y acciones, sustentan sus actos con algún método o plan de acción, mas no así en sus corazonadas. Tipo de planes en el proceso de planeación. Tenemos misión. En este aspecto aborda el sentido específico de una organización dentro de un mercado, es decir, que está condicionando el público objetivo y la imagen que se quiere dar a conocer. Propósito. Se refiere al papel general que ha de cumplir la empresa durante su existencia. Esta cualidad está enmarcada por ser el sector donde opera y puede tener ramificaciones hacia otros mercados relacionadas con su actividad principal. Objetivos. Son las metas que establece la compañía mediante un plan básico para lograr cumplir con los planes anteriores. Estos objetivos dirigen las actividades de los diferentes departamentos y son guiados por la gerencia del personal. Además, buscan satisfacer a clientes, socios, inversionistas y más. Estrategias. Representan las medidas que conforman el plan de acción y los recursos necesarios para lograr las metas. Políticas. Hace referencia a las normas establecidas por la organización para conducir las acciones de la gerencia. Suelen ser implantadas por el Consejo de Administración para que cada uno de los departamentos sepa cómo actuar en diferentes escenarios. Procesos. Representan las maneras en que se llevarán a cabo las actividades de la empresa. Desde otras perspectivas, son los planes asociados con los métodos de ejecución y no están determinados por las políticas de cada departamento, sino por la producción. Usualmente son representadas como flujogramas. Presupuesto. Se trata de la expresión numérica de las proyecciones relacionadas con la inversión de recursos durante un lapso determinado. Puede ser más de un plan que refleje categorías diferentes, como horas hombre, horas máquina y otras. Es un mecanismo de control que puede tener un enfoque estratégico o táctico. Programa. Comprende la planificación con respecto al tiempo en que se deben ejecutar las acciones que guían los objetivos. Pueden ser catalogados como metas, pasos, políticas, procesos y más, para realizar una tarea concreta. Las empresas suelen elaborar un programa primario que se sostiene con la implementación de otros más pequeños, haciendo más compleja la planeación. Las etapas de planeación son fundamentales para el éxito de un negocio, pero también hay otros factores que debes considerar. Muchos de sus logros dependerán de la motivación, desempeño y satisfacción del personal. Con la ayuda del coaching empresarial de Action Coach, tendrás las herramientas necesarias para conseguir la rentabilidad y competitividad que deseas. A continuación, estaremos hablando de las etapas del proceso de planificación. El proceso de planificación consta de 6 etapas muy importantes. En la primera etapa vamos a evaluar las condiciones actuales. Esta evaluación incluye los recursos de la empresa, las tendencias del mercado, los indicadores económicos y los factores competitivos que la organización debe tratar de alcanzar para sacar provecho de las oportunidades y evitar las hipotéticas amenazas. Etapa 2. Determinar objetivos y metas. Los objetivos son fines específicos, medibles, planteados a corto plazo y su consecución previa es precisa para poder alcanzar las metas de la organización. Etapa 3. Establecer un plan de acción. Para el logro de los objetivos se necesita un plan de acción en el cual se especifiquen las acciones que han de llevarse a cabo. Las acciones son medios específicos prescritos para el logro de los objetivos. Los cursos de acción bien planificados reciben el nombre de estrategias y tácticas y suelen diferenciarse en razón de su ámbito y su marco temporal. Etapa 4. Asignar recursos. Asignar recursos está relacionado con la presupuestación y posterior entrega de los recursos. Los recursos se definen como los activos financieros, físicos, humanos, de tiempo y de otra índole con lo que cuenta una organización. Etapa 5. Ejecución. La ejecución tiene que ver con la delegación de tareas, con la acción impulsada con los objetivos y con la obtención de datos para la retroalimentación. Etapa 6. Control. Se debe controlar la decisión de planificación. La organización ha de dirigir las actividades del trabajo en progreso para asegurar que se cumplan los objetivos o en algunos casos se reajusten para poder cumplirlos. Principios de la planificación. La planificación tiene ciertas normas básicas que conoceremos como principios, siendo los más importantes los siguientes. Contribuir con la empresa. La planificación debe apoyar a conseguir las metas de la empresa, es decir, está al servicio de la empresa y nunca al revés. O sea, la empresa jamás debe estar al servicio del plan.
Función inicial. La planificación es la primera función de la empresa, por lo que ejerce la primacía sobre el resto de las tareas, pues facilita la organización, dirección y control al servir como base a otras actividades. Promover y motivar. Ejecutivos de alta gerencia son los que deben iniciar, promover y motivar el proceso de planificación. Son responsables tanto del proceso mismo como de los resultados que se obtengan con la ejecución del plan. Participativo. La planificación debe abarcar a todos los miembros de la empresa, los que así aportan a su elaboración, pero también son motivados a identificarse con sus objetivos. Flexibilidad. Como dice la palabra, los planes no están escritos en piedra, ni son leyes de obligatorio cumplimiento, ya que debido a diversas circunstancias en ocasiones se hace necesario hacer cambios para adaptar el plan. Sincronización. Todos los planes de la organización deben estar adecuadamente sincronizados, y tanto los de largo plazo como los de mediano y corto plazo deben estarlo, para posibilitar una coherente y eficiente ejecución. Comenzar con lo que se tiene. La elaboración de los planes debe considerar los factores con los que cuenta, como son mano de obra, dinero, máquinas y materiales de administración. De nada servirá diseñar un plan con objetivos ambiciosos y una correcta descripción de las acciones que se ejecutarán si la empresa no tiene la capacidad de hacerlo. Es necesario poner los pies en la tierra y no construir castillos en el aire. La planificación del desarrollo económico y social. Uno de los objetivos de toda política gubernativa es lograr el desarrollo económico y social de un país, y con tal fin se elaboran planes nacionales y sectoriales de desarrollo. Los fines de la planificación del desarrollo son múltiples, como lo serán los tipos de regiones y los criterios para determinarlos. La planificación nacional, regional y municipal. La Ley del Sistema Nacional de Planificación constituye un marco normativo de cumplimiento general, que pautará las formas y los mecanismos de participación de los niveles nacional, estatal y municipal. La Ley Orgánica de Planificación. En su título 1, Disposiciones fundamentales, objeto y finalidad. Artículo 1. El presente decreto ley tiene por objeto establecer las bases y lineamientos para la construcción, la viabilidad, el perfeccionamiento y la organización de la planificación en los diferentes niveles territoriales de gobierno, así como el fortalecimiento de los mecanismos de consulta y participación democrática de la misma. Definición. Artículo 2. Se entiende por planificación la tecnología permanente, ininterrumpida y reiterada del Estado y la sociedad, destinada a lograr su cambio estructural de conformidad con la Constitución de la República. Ámbito de aplicación. Artículo 3. Las disposiciones del presente decreto ley son aplicables a los órganos y entes de la administración pública, así como a las empresas, fundaciones, asociaciones y sociedades civiles del Estado. Organización. La organización, palabra que deriva del griego órgano, consta de un grupo de personas enfocadas en un objetivo en común a lograr. Esta organización solo puede funcionar y ser real si entre las personas que la componen existe la comunicación y la intención de actuar coordinadamente hacia las metas u objetivos a cumplir. Se plantean normas, las cuales la organización adopta y ayuda a lograr la misión. Es muy importante que las organizaciones cuenten con determinados recursos para poder alcanzar los objetivos planteados de la manera más satisfactoria. Estos pueden ser recursos económicos, recursos humanos, recursos tecnológicos, los recursos inmuebles y los naturales o los intangibles. Tipos de organización. Las organizaciones se pueden clasificar de diversas formas. A continuación veo algunas de las más relevantes. Según la estructura, las organizaciones pueden clasificarse en formales e informales. A grandes rasgos, la primera es planificada y cuenta con una estructura jerárquica definida junto con normas de funcionamiento. La segunda, en tanto, nace de manera espontánea por la afinidad de las personas y el descubrimiento de intereses comunes. Según su localización, pueden ser locales, nacionales e internacionales. Según su tamaño, pueden ser pequeñas, medianas o grandes. Para definir el tamaño relativo se puede utilizar diversos criterios. Por ejemplo, en el caso de las empresas, la Comisión Europea recomienda la utilización simultánea de dos criterios: el número de trabajadores y el ingreso o patrimonio en su defecto. Según su propiedad, puede ser de propiedad pública, del Estado o gobierno, o privada, de personas comunes o jurídicas.
según su fin. Puede ser con o sin fines de lucro. Por ejemplo, los bancos tienen ánimo de lucro, mientras que las organizaciones ONG son sin fines de lucro. Estas apoyan la ayuda a causas humanitarias. Principios de la organización. Existen 9 principios que proporcionan la pauta para establecer una organización racional. Se encuentran íntimamente relacionados y son: del objetivo. Todas y cada una de las actividades establecidas en la organización deben relacionarse con los objetivos y propósitos de la empresa. La existencia de un puesto solo es justificable si sirve para alcanzar realmente los objetivos. Sin embargo, la realidad muestra que muchas veces se crean puestos con la consecuente implicación de costos y esfuerzos inútiles. Especialización. El trabajo de una persona debe limitarse hasta donde sea posible la ejecución de una sola actividad. El trabajo se realizará más fácilmente si se subdivide en actividades claramente relacionadas y delimitadas. Mientras más específico y menor sea el campo de acción de un individuo, mayor será su eficiencia y destreza. Jerarquía. Es necesario establecer centros de autoridad de los que emane la comunicación necesaria para lograr los planes, en los cuales la autoridad y la responsabilidad fluyan en una línea clara e ininterrumpida, desde el más alto ejecutivo hasta el nivel más bajo. Paridad de autoridad y responsabilidad. A cada grado de responsabilidad conferido debe corresponder el grado de autoridad necesario para cumplir dicha responsabilidad. No tiene objeto hacer responsable a una persona por determinado trabajo si no se le otorga la autoridad necesaria para poder realizarlo. Unidad de mando. Al determinar un centro de autoridad y decisión para cada función debe asignarse un solo jefe y que los subordinados no deberán reportar a más de un superior. Difusión. Las obligaciones de cada puesto que cubren responsabilidad y autoridad deben publicarse y ponerse por escrito a disposición de todos aquellos miembros de la empresa que tengan relación con las mismas. Amplitud o tramo de control. Hay un límite en cuanto al número de subordinados que deben reportar a un ejecutivo, de tal manera que éste pueda realizar todas sus funciones eficientemente. Un gerente no debe ejercer autoridad directa a más de 5 o 6 subordinados, a fin de asegurar que no estén sobrecargados y que esté en la posibilidad de atender otras funciones más importantes. De la coordinación. Las unidades de una organización siempre deberán mantenerse en equilibrio. Todas las funciones deben apoyarse completamente y combinarse, a fin de lograr un objetivo común. En esta forma, la organización funcionará con un sistema armónico, en el que todas sus partes actuarán oportunamente y eficazmente sin ningún antagonismo. Y por último, continuidad. Una vez que se ha establecido la estructura organizacional, requiere mantenerse, mejorarse y ajustarse a las condiciones del medio ambiente. Dirección. Concepto. La palabra dirección proviene del latín directio. Indica un lugar donde alguien está ubicado o hacia dónde se dirige o debe hacerlo. O puede referirse a dirigir hacia un fin propuesto. Es además un verbo que proviene del latín dirigere, que designa la labor de quien controla, supervisa, indica, planifica y ordena alguna tarea para obtener un resultado al cual dirige. La dirección es aquel elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de todo lo planteado, por medio de la autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones ya sean tomadas directamente, ya con más frecuencia, delegando dicha autoridad, y se vigila simultáneamente que se cumplan en la forma adecuada todas las órdenes emitidas. Etapas de la dirección administrativa. A grandes rasgos podemos esquematizar las etapas de la dirección administrativa en la siguiente manera. Toma de decisiones. Ante algún tipo de imprevisto, situación retadora o evaluación de la organización, se impone la necesidad de una toma eficiente de decisiones, lo cual pasa a su vez por determinadas etapas. Estas son: definir el problema, es decir, comprender la situación, los retos surgidos y los objetivos que se persiguen. Evaluar las alternativas. Todo problema puede abordarse desde distintos puntos de vista y puede resolverse o enfrentarse de modos distintos, más agresivos, más pacientes, más sagaces, etc., por lo que se debe revisar todas las opciones. Y por último, tomar una decisión. Finalmente debemos decantarnos por alguna opción y aplicarla de manera específica, teniendo en cuenta el panorama de consecuencias posibles y algún tipo de previsión anticipada. Integración. Esta etapa implica la disposición de los elementos y recursos necesarios para ejecutar la decisión previamente tomada, a través también de diversas estrategias como son: reclutamiento, agrandamiento o reemplazo del capital humano con el personal necesario para llevar a cabo las labores que acarrea la decisión. Capacitación. Brindar al personal ya existente las herramientas teóricas, conceptuales o prácticas para poder llevar a cabo las labores que acarrea la decisión. Renovación. Adquisición de nuevos materiales,
nuevos equipos, nuevas herramientas, etc., para poder llevar a cabo la decisión. Motivación. El espíritu empresarial y la moral de equipo son también fundamentales para conseguir los objetivos y materializar el plan decidido. Así que la dirección deberá llevar a cabo una revisión de las dinámicas motivacionales de la organización y emplear nuevas, reforzar las existentes o eliminar las contraproducentes. Comunicación. Muy emparentada con la motivación, la comunicación tanto a lo interno como a lo externo debe ir siempre en concordancia con las decisiones iniciales que se tomaron, de modo que cada segmento de la organización tenga claro lo que se espera de ella y que cada cliente sepa qué cambios esperar de la organización. Liderazgo y supervisión. No solo se debe tomar decisiones y velar porque se implemente correctamente, sino que se debe mantener abierto un canal de retroalimentación y control que permita percibir la eficacia de los cambios introducidos, que identifique complicaciones, que perciba amenazas y oportunidades derivadas del cambio. En fin, que suministre a la dirección la información necesaria para poder volver a tomar decisiones y mantener así el circuito andado. Tipos de dirección administrativa. Existen diversas formas, tipo o estilo de dirección administrativa, los cuales tienen que ver directamente con el tipo de liderazgo ejercido y que deben ser considerados orientaciones más que categorías definidas y concretas. Entonces hablamos de dirección autocrática. Es aquella en que la autoridad impone sus normas, criterios y decisiones sin consultar en absoluto a sus subordinados, por lo que suele generar ambientes de trabajo muy tensos y dictatoriales, en lo que la disciplina y la inseguridad puede ir de la mano. Dirección paternalista. Se trata de una flexibilización de la dirección autocrática, en la que los cargos jerárquicos se involucran en la labor de sus subordinados e incluso en sus vidas personales, pero siempre desde una posición de poder y de autoridad, como si fueran una suerte de tutor. Suele aplicarse para organizaciones con personal muy joven o en formación. Dirección laissez-faire, dejar de hacer. Un modelo de dirección que interviene muy poco en el desempeño de sus subordinados, permitiéndoles un altísimo grado de autonomía y decisión, lo cual puede hacer de empleados con alta iniciativa o puede conducir al desconcierto y al desorden. Dirección democrática. Se inspira en los principios de la igualdad de oportunidades y en la consulta masiva para tomar decisiones, sin sacrificar por ello la estructura jerárquica de la organización. Suele ser la que mejores resultados arroja en una organización diversa o amplia. Principios fundamentales. Coordinación de intereses. Dado que una organización implica un conjunto organizado de seres humanos trabajando en torno a un objetivo común, la dirección debe hacer que el enfoque se mantenga en este último, haciendo converger los objetivos individuales o sectoriales en un macroproyecto común. Impersonalidad del mando. Las organizaciones tienen estructuras y jerarquías que no deben depender de quien las ejerce, sino que deben ser impersonales, objetivas, es decir, no dependen de simpatías y consideraciones, sino de la lógica interna de la organización. Supervisión directa e indirecta. La dirección puede ser ejercida al mismo tiempo en comunicación estrecha con los subordinados, o sea, brindándoles las directrices y la información que requieren para estar motivados y productivos, y en comunicación jerárquica a través de una estructura jerárquica o burocrática que permite el uso eficiente de la información y la toma oportuna de decisiones, sin que absolutamente todo deba llegar hasta la gerencia para poder aprobarse. Aprovechamiento y resolución de los conflictos. La dirección de toda organización enfrentará situaciones conflictivas a las que debe poder dar solución, o mejor aún, que debe reconvertir en situaciones ventajosas o provechosas a través de una gestión del cambio y de la variabilidad, en lugar de un apego excesivo a la norma. A continuación vamos a hablar de un interrogante que es muy importante. ¿Sabían ustedes cuál es la diferencia entre director, gerente y encargado? Muchas veces no tenemos claro el papel de cada miembro del organigrama de una empresa o un departamento y confundimos los papeles del director, gerente y encargado. Los tres son perfiles con alta responsabilidad dentro de la empresa, pero para que las cosas funcionen es imprescindible que los tres tengan claras cuáles son sus funciones y no asuman ni quieran asumir las funciones del otro. Eso sí, no todas las empresas cuentan con los tres perfiles, ya que por su tamaño no es necesario contar con ellos. Ok, el director. Aunque hay matices según el tipo de director del que hablemos, este perfil está por encima del resto. Podemos diferenciar entre el director ejecutivo y el director general. El director ejecutivo o CEO será el estratega de la empresa.
es responsable de crear la imagen de la compañía, decidir el tipo de gestión que se hace o cómo operará. Está acompañado de una serie de ejecutivos, entre ellos los gerentes, y en empresas pequeñas pueden asumir algunas de las funciones del gerente. Su objetivo es que la firma complete sus objetivos financieros. Por su parte, el director general comparte algunas tareas con el director ejecutivo, haciendo incluso de portavoz de sus órdenes, pero tiene un rol más activo en el día a día de la empresa. Es el responsable de reportar las diferentes actividades y compromisos ante la junta directiva de la compañía y será el responsable del desarrollo del presupuesto anual de la empresa. Por eso es tan importante que esté bien coordinado con el director ejecutivo, ya que según las decisiones adoptadas la empresa tomará una u otra dirección. El gerente. Los gerentes están un peldaño por debajo de los directores y entre sus funciones más importantes está trazar estrategias que sigan la línea marcada por la dirección de la empresa y asegurarse de que el resto de los trabajadores cumplan con estas directrices establecidas por los máximos responsables de la compañía. Están mucho más involucrados en el día a día de la empresa, ya que además de supervisar que se cumplan los objetivos, deben hacer informes sobre gestión o propuestas a la dirección de la empresa. Precisamente esa es la gran diferencia entre directores y gerentes. El gerente está mucho más involucrado en trabajo diario de la compañía, tiene un mayor contacto con los trabajadores y conoce de primera mano la situación de la empresa. Al estar un peldaño por debajo, los gerentes deben rendir cuentas de su actividad a los directores a través de los análisis e informes de los que hemos hablado. Serían los responsables de asegurarse de que los encargados y trabajadores trabajan según las indicaciones de los superiores. El encargado, o bien llamado jefe o coordinador. En un tercer escalón nos encontramos con el encargado, jefe o coordinador, responsable de la coordinación de los trabajadores de base. Tiene un mayor contacto con ellos que el gerente, aunque en las empresas más pequeñas es habitual que los papeles de gerente y encargado los asuma la misma persona. Aunque tiene cierta responsabilidad sobre la consecución o no de los objetivos, el encargado no suele tener poder de decisión en la empresa, un poder que queda en manos de los perfiles superiores. Es así que representado en el organigrama de responsabilidades quedaría de la siguiente manera. Es muy importante tener claras las diferencias entre el director, gerente y encargado en el organigrama de la empresa, ya que un error habitual es ofrecer uno de estos roles a una persona con un perfil que se ajusta más a otro. Si te equivocas en la jerarquía de los puestos que designas, es fácil que el perfil elegido para desempeñar un cargo inferior al que debería se sienta frustrado, pero también puede ser que se sienta que no está a la altura. La propia empresa se resentirá al no contar con los mandos adecuados. Coordinación. Proviene del latín coordination o coordinaciones. En el campo de la gestión de organizaciones es cuando se trata de concertar y ajustar procesos, métodos y tareas en un ambiente dinámico empresarial. Modalidades. Existen dos maneras de coordinar. Primera, por organización, basada en la autoridad. Y dos, por dominio de idea, mediante la unificación de propósitos. Etapas. Se divide en 4 etapas. Primera etapa, definir la tarea a ejecutar. Segunda etapa, nombrar un director que dirige el proyecto. Etapa 3, determinar la naturaleza y el número de tareas, unidades de trabajo. Cuarta etapa, establecer un sistema de dirección y control, estructura de autoridad. Coordinación vertical. Se basa en la autoridad. Existe el ejecutivo que ejerce una autoridad directa sobre los titulares de los departamentos y así de forma descendente se pasa la autoridad y la responsabilidad. Coordinación horizontal. Desprovista de autoridad y de mando, depende de la aplicación del conocimiento. Utiliza el concepto de que no se debe frustrar las ideas y no debe haber adoctrinamiento. A continuación, principios. Según Mary Parker Follett, postuló: primero, el principio de contacto directo. Este es un ambiente para el intercambio de ideas para la toma de decisión conjunta. 2. El principio de la coordinación en las labores de política y planificación. Busca lograr una armonización formal de criterios y de esfuerzos desde las etapas primarias poniéndose en discusión. 3. El principio de la reciprocidad. La coordinación es la resultante de interrelacionar esfuerzos y no un producto aislado. 4. El principio como proceso ininterrumpido. Es necesario ajustes periódicos para mantener la armonía colectiva para desarrollo de actividades.
La coordinación y las comunicaciones. La comunicación en las organizaciones va más allá del hecho como tradicionalmente las conocemos de emisor mensaje y receptor. Sabemos que para que la comunicación exista debe haber una retroalimentación. La comunicación organizacional puede ser utilizada como herramienta de trabajo que permite el nacimiento de la información en las organizaciones para relacionar las necesidades e intereses de ésta con la de su personal y con la de la sociedad. Es probable que haya descubierto la relación entre la comunicación y la satisfacción de los empleados. Cuanta menos incertidumbre haya, mayor será la satisfacción. Las distorsiones, ambigüedades e incongruencia entre los mensajes verbales y no verbales incrementan la incertidumbre y reducen la satisfacción. Robbins and the Judge, 2013. La coordinación y los comités. Son grupos de personas procedentes más o menos del mismo nivel. Su propósito es coordinar e intercambiar información, asesorar a la alta administración o incluso tomar decisiones por sí mismo, y puede ser ad hoc y estructurales o permanentes. Debido a que los comités están enriquecidos por personas con experiencias y antecedentes diversos, una de sus ventajas es que hay una gran variedad de conocimientos, experiencias y habilidades disponibles, y por ende se presentan diversas soluciones a una misma problemática. La participación de sus miembros tiende a incrementar la aceptación entre los mismos e impide el abuso del poder. Una de las grandes desventajas es el dominio individual por parte de una o más personalidades. Se recurre a presiones sociales en vez de buscar la mejor recomendación. Un comité mal dirigido es ineficaz y costoso. Control. La palabra control deriva del francés antiguo y se escribe controle, que se refería a un registro que lleva un duplicado. En administración, control es un mecanismo del proceso administrativo creado para verificar que los protocolos y objetivos de una empresa, departamento o producto cumplen con las normas y reglas fijadas. El control tiene como objetivo evitar irregularidades y corregir aquello que frena la productividad y eficiencia del sistema, como por ejemplo los mecanismos de control de calidad. Procesos de control o fases. Las fases del proceso de control tienden a ser las siguientes. Fase 1. Establecer estándares. En esta fase inicial se afinan y definen los parámetros de medición y evaluación, sin los cuales sería imposible saber qué tan bien o mal sale el producto. Esto implica 4 tipos de estándares: de cantidad, que mide volumen de producción, cantidad de existencia, etc.; de calidad, exactitud, logro del producto; de tiempo, tiempos de producción; y de costos, costo de venta, costo de producción, etc. Fase 2. Evaluación del desempeño. En esta fase tomamos la medición propiamente dicha de los procesos organizacionales. En la fase 3. Comparación de desempeño. Se cotejan los márgenes esperados del desempeño con aquellos obtenidos. Se los compara con los estándares iniciales para determinar el margen de éxito u error. En la fase 4, acción correctiva, se elabora un informe que registre todo lo anterior y se arrojan las acciones necesarias para mejorar o perfeccionar el proceso, como determinar a qué altura de la estructura empresarial están los problemas y cuáles son las posibles soluciones. A continuación, hablaremos de los tipos de control. Existen los siguientes tipos de control administrativo: control previo o precontrol. Al ser previos a la acción, aseguran que ésta responda a los recursos, tanto humanos, materiales y financieros, que ya son planificados. Esto pasa por identificar los gastos financieros presupuestados, anticipar las actividades por realizar y prever lo que costará llevarlos a cabo. Control directivo o de dirección. Se les conoce como controles de avance o controles cibernéticos y supervisan el recorrido de los procesos organizacionales antes de que acaben para tener tiempo de tomar medidas o forzar un cambio de ruta. Estos controles solo dan resultados si se posee una retroalimentación adecuada. Control a corriente. Este control se lleva a cabo a lo largo del proceso empresarial, es decir, a la par de que está transcurriendo, de la mano de directivos o del propio personal operario. Control posterior. Se lleva a cabo una vez finalizada la acción productiva y se dan de manera retrospectiva, evaluando todo el recorrido y extrayendo las conclusiones pertinentes de lo que salió bien y lo que no tanto. Luego se recoge un informe que sirve para futuras gestiones y para recompensar o alentar a nuestros trabajadores. La Contraloría General de la República.
La Contraloría General es un órgano que tiene autonomía funcional, administrativa y organizativa que pertenece al Poder Ciudadano. Se encarga de velar por la transparente administración del patrimonio público del Estado venezolano. Está bajo la responsabilidad del Contralor General de la República, elegido por la Asamblea Nacional para un periodo de 7 años. En el año 1938 se creó la Contraloría General de la Nación por la Ley Orgánica de Hacienda Nacional. Con la reforma constitucional de 1947 adquirió rango constitucional y con la Constitución de 1961 pasó a denominarse Contraloría General de la República. Entre sus principales funciones se destacan las siguientes: controlar la deuda pública sin perjuicio de las facultades que se atribuyan a otros órganos. Inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público. Instalar al fiscal general de la República a que ejerza acciones judiciales a que hubiera motivo de infracción o delitos cometidos contra el patrimonio público. Esperando que el material suministrado sea de gran ayuda, les habló Alba Méndez, estudiante de tercer año en Contaduría Pública de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallego. Profesora Mariby Conde. Muchísimas gracias.